Bienvenidos a Cara a Cara Podcast, un espacio para hablar sin filtros. Soy Dani Barragán. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este Cara a Cara Podcast. El día de hoy estamos con Esperanza Colmenares. Gracias por acompañarnos. Ella es terapeuta integrativa y facilitadora apasionada por el desarrollo humano. Se formó en tecnología en desarrollo humano personal y social. Es cofundadora de Somos Intera junto a su compañero de vida José Jiménez. Ha acompañado durante mucho tiempo procesos individuales, de pareja, grupales, y realmente hoy en esta conversación íntima, sin filtros, vamos a hablar un poquito sobre la terapia personal, este camino que muchas personas están indagando y que quieren seguir conociéndose. Hoy en redes sociales, en internet, tenemos muchísima información. Actualmente hasta ya tenemos un psicólogo virtual en la inteligencia artificial, y lo que queremos aquí en el podcast es un poco regresar a tierra, regresar a las conexiones humanas, regresar a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y por eso quería invitarte, Esperanza, Espe, a que conversemos un poquito sobre el desarrollo humano, sobre esta conexión y esta búsqueda del ser humano de ir encontrando respuestas también. Bienvenida. Gracias, Anne. Qué chévere. Primero, quisiera que me resumas o me cuentes un poquito qué significa realmente acompañar en el desarrollo humano en una terapia. De acuerdo. Acompañar para mí significa, de alguna forma, primero y esencialmente haber vivido un proceso de desarrollo personal, haber vivido un proceso terapéutico, en donde ya yo he transitado de alguna forma mis crisis, mis conflictos, me conozco a mí misma, puedo haber descubierto mis recursos internos, haberme conectado conmigo, con mi autenticidad. Y a partir de eso es como que emerge una cualidad innata como nosotros seres humanos de incluso poder acompañar a otros. Más parte esencialmente de esto, de un proceso interno en donde yo me he implicado en mi proceso personal. De ahí, por supuesto, hay tecnologías, hay estudios, hay conocimientos, y en cierta forma también significa esto como incorporar actitudes, incorporar una presencia, incorporar ciertas cualidades y metadestrezas, ¿no? Incluso, o sea, metadestrezas como por ejemplo el poder confiar en el flujo del proceso, poder confiar en la autorregulación de la otra persona, el saber que la otra persona tiene la sabiduría como organísmica para poder regularse. Solo que de alguna forma a veces, y ese es el arte de acompañar, ¿no? El arte de acompañar es permitir que la persona active eso, ¿no? ¿Y cómo lo activas? Bueno, creando un espacio. Creas un espacio seguro en donde la persona definitivamente siente que es escuchada, que es respetada, que de alguna forma se atienden sus necesidades, y a partir de ello se da cuenta de aspectos que están ahí, e incluso puede darse cuenta de sí misma lo que necesita y lo que puede hacer. Entonces en el acompañamiento está eso de esto de confiar en esa, vamos a decir, autorregulación organísmica, de confiar en que la persona puede encontrar sus propias respuestas, y que de hecho todos tenemos como vamos a decirle como que hay dentro de nosotros una tendencia inherente al bienestar. Entonces, ¿qué hace un acompañante? Es como acompañarte a que actives ese mecanismo interno y que descubras, si me siento incómoda acá, bueno, ¿qué pasa si te acomodas? ¿Verdad que sí? Puedo acomodarme. Entonces, eso para mí es acompañar. De alguna forma es estar en presencia de un otro y reconocerlo, confiar en sus capacidades innatas, inherentes de ser humano, de crecimiento, de bienestar. Las respuestas están en nosotros mismos. 100%. El problema es que a veces no las podemos leer o no las podemos como interpretar quizás, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una persona que aún no ha trabajado en ella, ¿no? Que, por ejemplo, quizás ha ido una vez o dos a un psicólogo, a una terapia? ¿Cómo
acompañas para que esta persona quizás comience a conocerse mejor y también entender qué terapia es para esta persona, ¿no? Al principio de la entrevista decía, tenemos mucha información y estamos muy saturados de la información en redes sociales y muchas de las informaciones ni siquiera son verídicas ni reales porque atrás de las personas que quieren ayudar no hay conocimiento, no hay un desarrollo, no hay estudios, no hay experiencias. Y hay gente que se siente muy, muy vulnerable al decir, bueno, ¿dónde encuentro quizás esto que estoy necesitando y que no sé qué es lo que estoy necesitando muchas veces, ¿no? De acuerdo. Sí, en cierta forma entiendo a veces como esa búsqueda, ¿no? Es como que hay una búsqueda humana de conexión. Y algo que yo he descubierto en el acompañamiento es que muchas veces, más allá de la técnica, el conocimiento, la formación, que es importantísimo, o sea, de verdad la formación, porque eso me hace entender que la mente es muy frágil, la psique humana es bastante frágil y hay que... Para poder guiar, para poder, exacto, acompañar, tener esas herramientas tú 100%. Mucho más fuertes que a quien estás acompañando. Claro, entonces, y luego cuando me doy cuenta y digo, sí, yo aprendo todas estas técnicas y en el acompañamiento he notado que muchas veces lo que las personas más les ayuda en algo que es la búsqueda concreta, es como que, bueno, a veces no sé qué estoy buscando y personas que sí saben, dices, bueno, quiero entender más mis emociones, regularme, resolver algunos conflictos interpersonales. Hay unas que no sé, siento que necesito ayuda, es como que no me conozco, quiero conocerme. Y algo clave, y pues vamos a decir básico en esto que yo he notado más allá de las técnicas y los métodos, es la relación terapéutica. Entonces, muchas veces en el fondo buscan eso, sin saberlo, inconscientemente, porque cuando ya encuentras una relación terapéutica o un vínculo terapéutico donde te sientes segura o seguro, ahí se despliega realmente cuáles son tus necesidades o cuáles son realmente tus intenciones, tu propósito en la vida o ciertamente la crisis que estoy atravesando. Es como que ahí es donde mismo emerge la vulnerabilidad y parte muchas veces de conectar a través de una relación terapéutica. Eso se conoce como relación terapéutica, reterapéutica o vínculo terapéutico o alianza terapéutica. Y eso como en consonancia con el hecho de que a veces he recibido, ¿no?, a clientes que quieren como soluciones, ¿no? Hoy, así. Rápido, ¿no? Inmediatas, instantáneas. Entonces yo digo, bueno, en cierta forma lo lamento, pero no puedo ayudarte con eso. O sea, esto es un proceso, ciertamente. Y lo que luego en el proceso va sucediendo es que a través del vínculo ocurre como este darse cuenta de la persona de lo que realmente lo más urgente. O sea, es curioso porque van como esta urgencia porque no, tal vez en el trabajo tengo este conflicto, pero como que en el fondo es algo más, hay algo mucho más urgente dentro de esto. Claro, es como dicen, uno va por una razón y terminas encontrando que la razón es otra o quizás te está sucediendo algo actualmente, pero es por alguna situación que no sanaste o algún trauma o alguna circunstancia que está muy en el fondo, ¿no? Entonces, para eso justamente es el acompañamiento de la terapia. ¿Y cómo es para ti el desarrollo humano en todo este tiempo que has trabajado con parejas o con grupos? ¿Cómo realmente ves tú el tema del desarrollo humano? Sí, el desarrollo humano de alguna forma es como un proceso de crecimiento. O sea, es saber cómo que todos en algún momento de la vida, o sea, todos los seres humanos pasamos por ciclos en nuestro crecimiento. Pero ¿qué pasa? Puede haber un momento en este crecimiento o en este desarrollo humano que se detiene. Como que es justamente eso que tú mencionas, como que pueden haber sucesos como de la infancia, eventos que me sucedieron en la adolescencia, o en un momento dado que me dejó pero detenida o detenido, ¿no? Y el desarrollo humano lo que busca es como, vamos a decir, activar nuevamente ese crecimiento, notar como que en dónde estás ahora, ¿no? Porque normalmente es como que sí, vemos muchos adultos en la calle, pero realmente a veces lo que estamos viendo son
niños heridos o niñas heridas, o también pueden ser niños sanos. Evidentemente sí hay muchos niños sanos, pero los que van a terapia son más los niños heridos. Y puedes ver cómo ellos han aprendido a interactuar con el mundo. Sin embargo, muy en el fondo hay malestar, hay sufrimiento, hay definitivamente algo que es inauténtico, que como que no me cuadra, como que no me siento. Y entonces el desarrollo humano busca, de alguna forma, es potenciar ese crecimiento. Es decir, ok, en este momento hay un dolor y este dolor tiene que ver con tu madre, con tu padre. Entonces se crean las experiencias para que la persona pueda cerrar lo que necesita cerrar, integrar, procesar, y a partir de esto pueda seguir creciendo. Entonces, y en este crecimiento no solo es temas de trauma, porque a veces como que llegan personas y dicen, no, ya yo he trabajado full, mi niña herida, estoy cansada. Sí. Y es como yo digo, bueno, pero es un proceso de vida. O sea, de pronto las heridas ya que tenemos en la infancia son, o sea, nos van a acompañar toda nuestra vida. O sea, de alguna forma son parte de mi historia personal. La cuestión es que en cada ciclo que vivo de crecimiento, a medida que voy tomando más conciencia, más consciente, eso es como una espiral. Y en esta espiral lo que sucede es que me puedo volver a encontrar otra vez con este punto, pero ahora tengo mayor conciencia y mayor responsabilidad sobre lo que me sucede. Entonces voy a poder trabajar en esto desde otra mirada. Entonces eso básicamente es el desarrollo humano, es poder activar este potencial, decir, no solo somos niños traumados o heridos, también tenemos vamos a decir como un potencial. Entonces también el desarrollo humano dice, ok, ya ahora que has crecido, que de pronto fuiste niño, vamos por la adolescencia, ahora vamos por la adultez, ahora, ¿qué más? ¿Qué quieres hacer? Cuando van a tu terapia, tú trabajas desde ese lugar, todos estos procesos, quizás el niño, el adolescente, y vas trabajando con diferentes técnicas y herramientas. Correcto. ¿Cuáles podrían ser las técnicas o herramientas? Porque hay gente que nos está escuchando y quizás justamente lo que tú dices, yo ya tuve mi psicóloga o yo ya tuve mi terapeuta, ya trabajamos esto y esto, y están en la búsqueda quizás de lo que justamente tú nos estás contando, este desarrollo humano que está como estancado, ¿no? Claro, hay muchas técnicas, ¿no? Y en ese caso, cuando tú preguntas como, ¿cuáles son las terapias y técnicas? Digamos, imagínate que hay alrededor de 400 terapias, o sea, bueno, vamos a decir certificadas de la escuela psicológica, alrededor de 400. Y digo, ¿qué tantas, no? Si el ser humano es como que aparentemente el mismo, pero en cierta forma los procesos son distintos. Entonces, hay una terapia definitivamente para cada persona. Ahí definitivamente cada persona debe como investigar, indagar, como qué es lo que le puede hacer mejor. Sin embargo, con relación al niño herido, ciertamente hay psicoterapias que se encargan de eso, ¿no? Como que hay una que es el Hakomi, que de alguna manera busca que tú puedas resignificar las experiencias de tu infancia o de tu adolescencia. Hay otras técnicas, bueno, sí, sobre todo como que el Hakomi va directamente al niño herido y busca la manera de que este niño herido pueda recibir la experiencia faltante. Porque muchas veces la herida parte de una experiencia que no se dio, como que mi mamá no me dijo que me apoyaba. Y eso era muy importante para ese momento. Era como que en ese momento yo necesité que mi mamá me defendiera y no lo hizo. Entonces hay una impresión ahí en donde incluso eso se va a representar en su vida adulta, donde cree que no hay nadie que le defienda y tiene que defenderse a sí misma, y son personas como que a veces se defienden mucho a sí mismas y no permiten, porque no creen que exista. Y también es como incluso experiencias que no se dieron, como experiencias que se dieron y marcaron, como temas de abusos, como temas de maltratos, como temas de... Entonces todo esto se puede resignificar, se puede como decir, ok, en este momento no se dio, ahora hay un adulto, evidentemente son terapias para adultos más que todo, no para niños, ya el niño ya sería otro tipo de acompañamiento, pero en el adulto ya es como, hay un adulto aquí, y este adulto tiene una cierta sabiduría hoy en día, hay una madurez que se formó, así sea que la persona, pero no la sé, no creo en eso, no, sí la tienes,
pero solo hay que brindar la experiencia, la oportunidad para que la expreses, ¿no? Entonces como que en ese momento se trae el adulto y el adulto puede como de alguna forma apoyar a este niño, y de esta forma integras al niño, ¿no? Entonces como que es reconocer que ese niño siempre estuvo ahí y que de hecho siempre te va a acompañar. Okay. Y por ejemplo, ¿cuáles han sido los desafíos éticos o emocionales que has encontrado en el acto de acompañar y cómo lo has enfrentado? ¿Cuáles han sido esos desafíos más fuertes que has tenido? Bueno, uno principalmente es el ver que hay, o sea, es el hecho de encontrarme con que cada generación está enfrentando diferentes, vamos a decir, desafíos sociales, ¿no? Propiamente, ¿no? Es como la tecnología, o el uso más de sustancias, la violencia, la guerra. O sea, como que cada generación tiene algo importante que genera en las personas como otro tipo de, vamos a decir, de respuestas emocionales. Y eso para mí ha significado como una certeza de que el aprendizaje y la formación es continua. Entonces, como que uno de los desafíos, por lo menos éticos en ese sentido, es saber que debo prepararme todo el tiempo, o sea, debo estar como de alguna forma formándome, más si yo veo que en algún momento hay una situación como un momento, yo no estudié una psicología clínica basada en diagnósticos o ciertamente como esto de tipos de trastornos. Entonces, yo digo que es importante saber esto, pero sin embargo hay personas, hay procesos que requieren otro tipo de acompañamiento. Y ahí ese desafío ha implicado decir, bueno, conocer la situación y poder reconocer cuáles son mis límites en esto, ¿no? Y decir, ok, yo puedo ayudarte hasta aquí. Y de hecho sí nos ha pasado, ¿no? Entonces como que yo digo, ok, si este ha sido tu diagnóstico, esto es lo que nosotros podemos hacer por ti, o sea, esto es lo que podemos apoyarte. ¿Estás de acuerdo? Y me dice, sí, exactamente era lo que quería, o sea, exactamente quiero un entorno humano y eso es lo que ofrecemos nosotros, ¿no? Somos humanos acompañando humanos, de alguna forma no doctores o científicos que estamos buscando corregir algo o vamos a decir transformar algo que está mal, como arreglar algo que está mal, no. Y justamente, claro, hay personas que tienen ese consentimiento y decimos, mira, este es nuestro límite, este es nuestro alcance. Si definitivamente tú has tenido este diagnóstico, o sea, también está en ti decir, quieres ir a un psiquiatra, más bien a un psicólogo, en este caso desde la terapia del desarrollo humano, existen estos límites. Entonces ha sido como un desafío ético en ese sentido. Y la forma de afrontarlo ha sido, bueno, prepararme, estudiar y luego reconocer, digo, bueno, ¿hasta qué tanto yo quiero involucrarme con esto? ¿No? Claro. Digo, permito que las personas que están formadas y estudiadas para eso más a profundidad se encarguen. En ese sentido sí reconozco que cada profesional de la salud tiene su rol. Así es. Sí reconozco eso, como que el psiquiatra tiene su rol, el psicólogo tiene su rol, el terapeuta tiene su rol y juntos podemos realmente también hasta crear un equipo. Sí, ¿y cómo ves el mundo actual? Que es como un opuesto, ¿no? Vivimos en un mundo donde muy introvertidos con el tema de redes sociales, de la inteligencia artificial, de esta frialdad donde quizás hay gente que ya no quiere tener conexiones humanas, es todo por un WhatsApp o por un like o por un mensaje. Y todo este mundo en el que la gente quiere el desarrollo humano y quiere volver a las conexiones humanas y quiere volver al sentir, quiere volver a la empatía, quiere volver a las emociones. Es como que yo veo que es norte y sur, ¿no? Estamos entrando en esta era totalmente fría, pero al mismo tiempo también a esta era del autoconocimiento. Claro, aparentemente parece que están como contradictorios, ¿no? Como que si ver una oposición ahí, bueno, pero ¿qué pasa si esto es una necesidad humana que estamos haciendo con nuestra propia humanidad? Y lo más curioso es que, bueno, recientemente tuvimos un taller de teatro para adolescentes y eso emerge, ¿no? Ese conflicto, porque es un taller para transformar conflictos en oportunidades de crecimiento personal. Y uno de los adolescentes, bueno, de hecho gran parte, fue algo como al unísono, manifestaban esa
vamos a decir como que... Choque, como... Claro, el tema de la relación con los teléfonos, que tú mencionas como las tecnologías propiamente, y cómo ellos están tan inmersos en las redes sociales que dejan de interactuar. Y de hecho una de las escenas que habían representado era como que estaban todos los amigos reunidos con sus teléfonos en las manos. Sin conversar. Sin conversar. Y luego, y claro, y una de ellas dice... Mi amiga se va a ir de viaje, no sé, terminan la escuela, entonces como que se van de viaje. Mi amiga se va a ir de viaje y ya no la voy a ver más. De pronto como que cayó en cuenta de eso y dijo, no puede ser, y estamos aquí todos. Agarró, se levantó, les quitó todos el teléfono y dijo, vamos a hablar. ¿Qué está pasando, no? Sin embargo, claro, cuando yo veo esa escena, para mí fue como, wow, eso fue alarmante. O sea, digo, hasta ese punto hemos llegado. Y claro, y los adolescentes me están como reflejando aún más, o sea, incluso los adultos también tienen estas, digamos, estos patrones. Claro, pero en los adolescentes como hay menos, vamos a decir a veces conciencia de lo que está sucediendo, los límites no son tan claros, ¿no? En cambio el adulto dice, uy, ya no más, a ver, vamos a hablar, o sabes que vas a un taller, una conferencia y de pronto dejas el teléfono, hablas en una reunión, pero a veces el adolescente no mide esos límites. Entonces dije, wow, eso es lo más crudo de lo que está pasando. Y lo más curioso es que cuando representamos la escena e indagamos en lo que está pasando, justamente una de las niñas, bueno, de las jóvenes, una de las jóvenes manifiesta como que lo que busca realmente es conectar. Pero claro, la herramienta que tiene para eso es el teléfono. Entonces, claro, yo te escucho hablar y sí parece contradictorio, pero es que a través del teléfono es una herramienta también para ellos para conectar. Y ciertamente sí he visto como esa, vamos a decir, esa misma... dinámica en que las personas buscan también conectar a través de las redes sociales. Obviamente no es una conexión tangible, no es una conexión tan sentida, sin embargo sí hay una necesidad que aparentemente se está satisfaciendo de alguna forma, solo que a través de una pantalla, que no es 100% auténtica, porque hay filtros, porque hay esto, no me revelo tal como soy, y de hecho lo manifiestan, ¿no? Y eso es la oportunidad que tengo de no ser como quien soy, y por ende tal vez no, que no me vulneren, que no me hieran, pero en el fondo hay una necesidad de conexión, hay una necesidad de que hay un otro ahí que me escuche, que me hable, que me converse, que le dé like, así sea, ¿no? Pero que de cierta forma pueda yo llegar a otro e interactuar, aunque a través de una pantalla. Sin embargo, veo que hasta este punto ya esto está generando mucha más desconexión, porque me desconecta de mi propia autenticidad. Eso sí veo, ¿no? O sea, me desconecta de mi propia autorregulación, de mi propia autovalía, y me convierto en un personaje que no soy para conseguir conexión, para conseguir aprobación, para conseguir amor, que en el fondo es eso, estoy buscando amor, pero enmascarado de muchas formas. Quizás en algún momento se cierre el círculo y volvamos a dejar los teléfonos y volver a conectar de alguna manera, ¿no? O quizás no, sigue creciendo el tema de la tecnología, sigue creciendo el tema justamente de ahora, hasta la mayoría de los trabajos ya los puedes hacer en línea también, los puedes hacer desde tu casa. Y ya hacia allá va el mundo, creo yo, ¿no? Claro, y yo creo que ahí en cierta forma de pronto el camino más bien es integrarla, ¿no? O sea, reconocer que la tecnología definitivamente llegó para quedarse, o sea, es parte de la evolución de la humanidad. O sea, yo definitivamente sí me he contrariado mucho y me he resistido hasta que digo, esto es parte, esto es algo creado por los seres humanos. Entonces, en cierta forma entiendo que es parte de una cierta evolución, por así decirlo, más que evolución, es un proceso de la especie humana, y hasta el punto en el que está la tecnología no creo que haya marcha atrás, y más bien el camino es integrarla a la propia naturaleza humana, cómo ella puede ayudarme también en mis propios procesos. Sin embargo, para eso es clave, evidentemente, que siempre sigan existiendo los espacios de desarrollo humano, los espacios de conexión donde los teléfonos por un momento se dejan a un lado, pero están ahí. De una nos tomamos una foto, grabamos, que eso es clave, los recuerdos. Sin embargo, es saber que se pueden crear espacios de conexión sin necesidad del teléfono.
Entonces, como que claro, es un proceso que va de la mano, ¿no? Y nosotros, de hecho, como somos Intera, estamos involucrados en eso. Eso es como parte de nuestra misión, ¿no? Poder crear estas experiencias humanas para el vínculo, para la conexión, para que no lo olviden, Así para es. que sepan que esto sigue siendo parte esencial humana, ¿no? En nuestra propia regulación, en nuestra propia naturaleza, y que que podemos convivir. Solo para las personas que buscan estos espacios existe, y para las otras también, y para quienes quieran integrar, bienvenidos. Las plantas medicinales son de siempre, desde mi bisabuela, siempre han estado presentes, pero hay una tendencia, nuevamente caigo en este tema del internet y las redes sociales, porque yo trabajo mucho dentro de las redes sociales por mi mismo trabajo, y veo una cantidad de información que asusta muchas veces, ¿no? De repente ceremonias para sanar, ceremonias para tal cosa. ¿Quién está detrás de todo esto? También es tan importante entender. Como te decía al principio, yo llegué a ustedes de alguna manera y comencé a entender el trabajo de ustedes, qué es lo que están haciendo ustedes en el desarrollo humano, en la terapia personal, de pareja, grupal, este desarrollo. Y de repente también entramos en el tema de las plantas medicinales y digo, bueno, quiero este espacio para que la gente entienda lo cuidadosos que debemos de ser con este tipo de medicación, con este tipo quizás de sanación, se podría decir. Y quiero entregarles a la gente que vaya a escuchar esta entrevista algo real y algo que realmente se sientan seguros quizás en algún momento de preguntar, de averiguar, de tener quizás alguna vez una terapia contigo, con ustedes, antes de tomar cualquier decisión simplemente por paga $50 o paga $20, porque así se manejan mucho las redes sociales. Quisiera saber esta conexión de trabajar también con las plantas medicinales en las que ustedes trabajan en el centro. Sí, es clave lo que mencionas, porque sí, hoy en día, exacto, ¿no? Las medicinas ancestrales de alguna manera son eso, ancestrales, han estado ahí al servicio de la humanidad desde distintas tribus, etnias, o sea, todas incluso tienen su propia medicina que están ahí al servicio para su propio, vamos a decir, sanación, crecimiento, guía. Y guía, justamente lo que dices, ¿no? Guía, tener esa guía, ese acompañamiento desde un lugar genuino y real, ¿no? Claro, entonces en cierta forma, si bien siempre han estado ahí, hoy en día, vamos a decir como que en este contexto un poco más urbano, más de ciudad, no está implicada, vamos a decir, como de alguna forma la misma filosofía, ¿no? Que tenían también estos pueblos como más originarios. La desconexión con la naturaleza también es importante, o sea, en las grandes ciudades y urbes ya no existe la conexión que existía en estos pueblos originarios con la naturaleza. Entonces, cuando hablamos ya de las plantas medicinales, o en este caso de estas medicinas, hay que entender que estas medicinas están en un contexto, ¿no? Que están de alguna forma en un contexto y ellas están al servicio de alguna forma de mi sanación, de mi crecimiento, mi bienestar o de obtener alguna guía. Y que definitivamente entra también en un contexto de mi propia vida, que no necesariamente porque están ahí en la naturaleza quiere decir que yo la tengo que consumir, ¿no? De que sea necesario, de que la necesite, de que sea importante. Si bien está allí, lo importante a veces es reconocer, uno, en primer lugar, en dónde estoy ahora, ¿no? ¿Qué necesito en este momento? Y si esta planta, vamos a decir, esta medicina ancestral, es lo que necesito en este momento para mi vida. Como te digo, no es una medicina, las medicinas en sí no son hechas para todos tampoco, ni para cualquier momento en específico. Entonces, claro, cuando vemos esta mercantilización, porque eso también es lo que yo observo en las redes sociales, como que ya las medicinas se convierten en un comercio. Exacto. O sea, se comercializa a tal punto como que si no, vente y no sé, resuelve todos tus traumas o conéctate contigo. Sí, hay una promesa que las medicinas pueden ofrecerte por su propia, vamos a decir, por sus propios principios, por sus propias propiedades.
Pero, por ejemplo, no sabes quizás que la persona que te está ayudando con esto te da una cantidad que no es, por ejemplo. Exacto. O tú nunca has hecho algo, una ceremonia con con medicina ancestral. A eso es a lo que yo voy, ¿no? La guía que necesita tener una persona que está completamente vulnerable quizás a encontrar respuestas a ciertas cosas que quizás con muchas terapias no ha logrado encontrar. Sí. No, y ciertamente puede ocurrir, puedes encontrar las respuestas. Sin embargo, es tal cual como tú dices, ¿no? En cierta forma, ya cuando se comercializa o se mercantiliza, se puede llegar a perder como que esta individualidad, ¿no? Este proceso que es individual y de alguna forma cuando esto se comparte, o vamos a decir en la historia de la humanidad, en este sentido las plantas están al servicio de ciertos líderes, ¿no? De sabios, que los sabios son más bien los que, o curanderos, que de alguna forma son los que eligen incluso quién va a tomar, de qué forma va a tomar, para qué lo va a tomar. Incluso hay veces, hay etnias que no toman la persona, sino toma el sabio, toma el curandero, y de esa forma ayuda a sanar a la persona. Entonces, claro, desde un punto de vista, porque si volvemos realmente a cómo se empleaba en estos pueblos, vamos a decir así, o en estas comunidades, era por asuntos muy específicos, ¿no? Específicamente una enfermedad, específicamente una situación comunitaria importante, como que encontrar la visión, porque estoy como confundido, entonces la persona se inicia, porque esto es un facilitador también de procesos iniciáticos de la persona. Entonces, claro, hay un sabio que de alguna forma, que muchas veces es el sabio de la comunidad y es el que decide cómo emplear las medicinas, y para eso existe la individualidad, o sea, reconocer que esta persona, tiene este proceso, cuánta es la dosis que necesita tomar, incluso necesita tomar o no necesita tomar. Ajá. Tal vez necesita solo un abrazo, por ejemplo, pero entonces, claro, cuando ya lo vemos en las redes sociales, parece que se va creando una necesidad, como que si yo, entonces aparece ahí y yo digo, tal vez yo necesito esto. Porque, o también, por ejemplo, se crea una necesidad y también crees que tomando una medicina ancestral quizás vas a ser de la noche a la mañana, se te cambió la vida y ya vas a ser feliz, se acabaron todos los... O sea, ¿me entiendes? Es como que también dices, no, quizás es una herramienta más para que puedas seguir trabajando en tu desarrollo personal. Exactamente, es una herramienta, es un recurso. Y, por ejemplo, ¿qué papel juega la preparación psicológica y emocional de un participante de una persona que quiere... llegar a tomar la medicina ancestral? Porque yo también veo que es cuestión de, venga a las 4 de la tarde y ya está. Entonces, no, tengo que prepararme, tengo que no sé, hacer quizás alguna meditación, quizás alguna cosa. ¿Cómo ves tú ese lado también de esta preparación psicológica y emocional de la persona que lo va a hacer? 100%. O sea, yo diría que la mayor parte de la preparación es psicológica. Y ciertamente es reconocer que una precaución que pueden tomar las personas que nos escuchan definitivamente es que en el momento que vean una promoción de y digan, tal vez siento un llamado, porque sí hay llamados que una persona siente y dice, quiero ir a eso. Pero es muy importante es que cuando ocurra eso y tú quieras acceder a estas experiencias, contactes con los facilitadores, los organizadores, con el profesional que está como que representando o estando en el servicio en ese sentido. Y algo clave, fundamental que debe pasar, es que esta persona debe hacerte una entrevista. Ajá. ¿De acuerdo? Es como que en la entrevista tú necesitas conocer cómo es el estado psicológico de la persona y si definitivamente su estado es adecuado, es propicio para vivir esta experiencia, porque son experiencias profundamente transformadoras. Y ciertamente hay personas que, como tú dices, no, definitivamente hay personas que pueden estar más preparadas que otras. La vida puede que le haya llevado una preparación, vamos a decir, más natural, más espontánea. Es una persona que ha tenido un camino terapéutico, de desarrollo personal, se conoce a sí misma, puede acompañarse a sí misma también en sus crisis, en sus conflictos, su desregulación. Y tú dices, tiene recursos.
Eso es clave. Cuando te hacen una entrevista es importante valorar cuáles son tus recursos, qué tienes tú para afrontar el proceso. Porque con las plantas sucede que ella va a emerger, amplifica el inconsciente, ¿no? Y te va a permitir ver asuntos que tal vez están pendientes, temas traumáticos de la infancia, o recuerdos que han estado bloqueados y de pronto ¡pum!, los desbloquea. ¿Y qué haces con esa información? Eso justamente te iba a decir, porque puedes asustarte. Exacto. Y puedes decir, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Mejor hubiera preferido tal vez no despertar ese lugar que estaba ahí escondido, ¿no? Y a veces es más seguro, porque si yo no tengo las herramientas o los recursos para afrontarlo, es mejor no hacerlo. Porque ciertamente, o incluso a veces pasa que la persona, hay una preparación psicológica que tiene que ver con estos recursos internos, emocionales, psicocorporales, la respiración, el saber que puedo regularme con la respiración, el movimiento, todo esto, mi sistema nervioso, conocerlo. Y en segundo lugar, también hay una preparación más filosófica, también hay una preparación incluso iniciática, hay tradiciones que se instruyen en ese sentido para que tú puedas entender cierto material o cierta información, vamos a decir, visionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno de los riesgos es que hay personas que quedan en delirios. Hay personas que quedan en delirios, como que tienen delirios de alguna forma, es que yo soy tal cosa, porque yo vi una imagen, entonces se identifican con las imágenes que ven en las visiones, porque claro, tienes una experiencia visionaria potente, algunos la tienen, otros no, pero hay personas que las tienen. Y un riesgo es cuando te quedas identificado con esa imagen creyendo que, no sé, hay un delirio que se conoce como el delirio mesiánico, ¿no? Es como que yo voy a salvarlos a todos. Entonces, como que hay una apropiación de ese símbolo, que al fin y al cabo es eso, es un símbolo. Y eso es otro tipo de preparación, es saber que, mira... Y si llegarías a estar en este delirio... ¿Hay las herramientas para bajarte a tierra nuevamente? Claro, y ese es el tema, es como que otra preparación es la simbólica, es saber que mira, tú vas a vivenciar en tu experiencia visionaria algunos símbolos, ¿no? O también se conocen como arquetipos. Y estos son arquetipos que se conocen también como parte del inconsciente colectivo. Y están ahí. Son parte, tú tienes un inconsciente personal y hay un inconsciente colectivo. Y puedes acceder a esa información. Ahora, ¿qué haces con esa información? Ahí es donde está la preparación. Es decir, mira, te va a suceder que puedes contactar con estas cosas. Ahora, la cosa es... ¿qué significa eso para mí? ¿No? O sea, ¿cómo esto se relaciona con mi vida? ¿Cómo esto tal vez me puede ayudar en lo que yo necesito ahora? Es como tengo un problema tal vez con mi imagen, no sé, de pronto autoimagen, y de pronto veo una imagen que me inspira, como no sé, veo la Virgen María. Y en cierta forma, okay, ¿para ti qué significa esa Virgen María? ¿Qué sientes cuando la ves? Bueno, me siento como contenida, me siento como si fuera mi madre y me acoge y me ama. Ok, entonces de alguna forma necesitas un amor maternal, como que cómo pudieses obtener esto en tu vida. Eso es integrar. Entonces, claro, ahí es clave que este facilitador también, al mismo tiempo que te haga una entrevista y pueda conocer tu estado emocional, o sea, psicológico, también tenga las herramientas para poder integrar la experiencia visionaria que tuviste. Y es decir, ok, voy a hacerte una entrevista, evalúo cómo estás físicamente, emocionalmente, filosóficamente, cuáles son tus conocimientos, cuáles son tus creencias, porque también las creencias condicionan mucho la experiencia. Y otra es que luego te ofrezco una integración. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que aprendiste o que con todo esto que viste, que sentiste? ¿Cómo lo enraizamos? Y si no te ofrece eso, ahí hay un riesgo, porque definitivamente si veo un pajarito, digo, bueno, soy un pajarito. Claro. Digo, no eres un pajarito. O sea, en cierta forma, el pajarito es una manifestación de la naturaleza. Y hay que saber interpretarlo. Y eso está en la persona incluso. Todos tenemos esa capacidad de ver cómo es un sueño.
imaginarlo como un sueño. La visión es un sueño también, es un sueño que yo tengo pero un poco más lúcido. Entonces ese sueño me habla de mí. Todo el tiempo me está dando información sobre quién soy, sobre mis miedos, sobre mis sueños, mis deseos, mis fantasías, o aspectos que están ahí como muy inconscientes, que están como conduciendo mi vida, y de pronto me doy cuenta y me lo pone ahí de frente y digo, wow, esto es lo que ha estado pasando. Pero clave que evidentemente hay un acompañamiento que me permita visibilizar eso, pero con un sentido, con una dirección. Y que definitivamente esto me permita ser integrado a mi vida. O sea, ya que el aspecto espiritual es una necesidad humana, es parte también de nuestras necesidades, lo transpersonal, lo espiritual, y tiene su contexto. Entonces hay que darle su lugar y decir, está esta información, te acompaño para que la integres y permitas continuar tu camino, ¿no? O sea, definitivamente esas son como algunas precauciones que yo tomaría. Qué lindo. Muchísimas gracias, Esperanza, por este espacio. Me gusta poder entregarles también estas herramientas a la gente que nos escucha desde diferentes lugares y entender que lo más bonito es saber que las respuestas están en uno mismo. Este desarrollo personal, este desarrollo humano. Tienen talleres súper lindos conectados también con el teatro, talleres muy interesantes en todo lo que hacen ustedes. La gente, bueno, igual podrán seguirlos en sus redes sociales también. Y gracias por compartir todo lo que hacen en este espacio tan bonito del desarrollo personal. Gracias, Dani, por la invitación. De verdad ha sido un placer.